paz de Cristo, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro culto del día domingo. Esperamos que estén bien en sus casas. Si hay necesidad, hermano, confía en que Dios ha de suplir conforme a sus misericordias y a su voluntad. Empezamos, hermanos, con nuestro culto y los invito a que hagamos una oración para iniciar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar en nuestras casas, Señor Jesús, para darte la honra y la gloria a ti, Padre Santo. Permítenos estar en comunión, en armonía, Señor, aún en la distancia, Padre Santo, que tengamos en común, Señor Jesús, todas las cosas, Padre Santo, y que una de las principales sea la adoración a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado y también por aquello, Señor Jesús, que aún no ha llegado, Padre Santo. En tu voluntad, Padre Santo, están todas las cosas, Señor Jesús, y en ti confiamos, Padre Santo, que todo lo que nos sucede, Señor, nos ayuda para bien, bendito Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, y vamos a empezar con estos cantos, hermanos, que sean para la honra y gloria de Dios. Salvador, tómame.
Dios les bendiga, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto poder saludarlos en este hermoso día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de participar de este hermoso culto. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Si es la primera vez que nos acompañas en una transmisión como esta, también nos da mucho gusto saludarte y decirte que no dejes de buscar a Dios y que nos dejes un comentario para poder conocerte y saludarte y saber que es la primera vez que nos estás acompañando. Adorar a Dios es hermoso y lo que vamos a hacer a continuación también es un acto de adoración. Vamos a leer primero de Crónicas 29 del 12 al 14. Dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Bien, pues como podemos ver en estos versículos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Y por lo tanto, si nosotros podemos dar, es porque Él ya nos ha dado. Y es una grande bendición para nosotros poder dar, porque Él ya nos dio. Y si Dios quiere que nosotros demos nuestro tiempo o nuestro dinero, no es porque a Él le haga falta, sino porque quiere que aprendamos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que le ofrendemos nuestro servicio. Y no porque a Él le haga falta, porque Él tiene a su servicio a los ángeles, toda la naturaleza misma está a su servicio. Las plantas, los árboles, el mar, las estrellas, el cielo. Dios también solo con su palabra puede hacer que las cosas sucedan. También Dios quiere que nosotros le ofrendemos nuestro tiempo, y no porque a Él le haga falta, porque Él es el dueño del tiempo. Y si nos lo ha dado, ofrezcámoselo también. No damos porque Dios necesite, porque como ya lo leímos, todo es suyo. Damos porque somos nosotros los que necesitamos adorarlo, ofrendando todas las áreas de nuestra vida, y una de ellas es el área económica. Y si en este momento no tienes para dar, Dios lo sabe y no es indiferente a nuestras necesidades. Vamos a orar para que Él supla cada necesidad y para que no falte el sustento en nuestros hogares. Amén, oremos. Señor Jesucristo, gracias porque has sido bueno, porque has suplido todas nuestras necesidades, porque esta semana hemos podido comer, vestir, calzar y no ha faltado el sustento necesario en nuestros hogares. Te pido también por todos los que estamos pasando por escasez económica, para que seas tú supliendo nuestra necesidad. Asimismo, si alguien se quedó sin trabajo, no lo abandones, no lo dejes sin sustento, Señor. Permite que tú puedas ser su sustentador. También, Señor Jesucristo, en medio de esta crisis, permite que podamos seguir creyendo aunque no podamos ver, aunque la situación parezca difícil, complicada, contraria a lo que nosotros esperamos que pase. Nuestra confianza está en ti, Señor Jesús. En ti confiamos como nuestro proveedor y nuestro sustentador. Por último, te pido por todos, por la economía de todas las personas que están siguiendo esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, pues ha llegado el momento de depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te voy a invitar a que lo hagas con alegría, con gozo. Y si somos fieles en lo poco, también seremos fieles en lo mucho. Te invito a que seas fiel en estos momentos de escasez, porque si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. Hermanos, qué gusto haber podido estar con ustedes y dirigir este tiempo de adoración a Dios. Les extrañamos mucho y esperamos verles pronto. Los dejamos con nuestro pastor. Dios les bendiga.
Estimados hermanos, es un gusto saludarlos con la paz de Cristo. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Tenemos la confianza de que se encuentran gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Pero lo más importante, que se encuentran en una búsqueda intensa, profunda de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios. Ese es nuestro anhelo y es el deseo de nuestro corazón, que se encuentren gozando de las bendiciones de Dios. En este día, amados hermanos, queremos meditar en la palabra de nuestro Dios, en un tema el cual le he titulado Iglesia portadora de su gracia. Y bueno, el pasaje bíblico que tengo señalado es el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 17. Un pasaje, una historia bíblica, un testimonio bíblico que narra el escritor Lucas. Así es que juntos unámonos a la lectura de este pasaje. Y dice de la siguiente manera, voy a leer la versión Reina Valera, versículo 11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Como ya es una bonita costumbre, le invito que incline su rostro ahí donde está y oremos a nuestro Dios. Padre maravilloso, en esta hora, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote, Dios mío, que la autoridad de tu palabra, Señor, llegue al corazón, a la mente y al corazón de cada uno de los que nos escuchan a través de esta transmisión, a través de este medio. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor bendito, te pido, Señor, que pongas en el corazón y en la mente de tu iglesia, de las familias, Señor, el poder hacer tu voluntad y el poder cumplir, Padre, con la encomienda que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Meditemos en la palabra de nuestro Dios en este día. El tema, repito, iglesia portadora de su gracia. Y bueno, meditando en esta historia o en este testimonio bíblico del ministerio de Jesús, vemos aquí, y aquí me quiero introducir, vemos en este pasaje dos grupos que en condiciones totalmente diferentes, dos grupos en sentimientos, en emociones, en condiciones totalmente distintas. Por un lado, vemos un grupo donde el centro de atención es la muerte. Es decir, el motivo de esa convocatoria de esa gente que Jesús encontró a las afueras de la ciudad o a las afueras del pueblo, era una gente que llevaban a un muerto, a un difunto, un féretro. Iban a sepultar los restos del hijo único
del único hijo de esta mujer. Entonces, este primer grupo, amada iglesia, el centro de atención de este grupo era la muerte. La muerte. Pero por otro lado vemos un segundo grupo donde la Biblia textualmente lo describe como una multitud. Iban muchos de sus discípulos, una gran multitud, y obviamente en el centro de ese grupo venía Jesús. Y yo creo que dependiendo el centro de la reunión, dependiendo el centro de atención que convoca a un grupo, depende de su estado, depende de su condición, depende de lo que gira en el entorno, en ese ambiente. Entonces, repito, dos grupos en condiciones distintas, y sencillamente porque había dos figuras como centro de atención de cada grupo. Repito, por un lado estaba la muerte, un muerto, pero por otro lado estaba Jesús, que representa la vida. Dos grupos en condiciones diferentes, dos grupos que en su momento se encuentran, y que ese encuentro produce un acontecimiento que está trazado en la palabra de nuestro Dios. Pero miren, hablando un poquito de cada grupo, porque hoy quiero hablar del grupo donde venía Jesús, la multitud. Y permíteme a este grupo representarlo como que representa la iglesia, representa las familias, representa a aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y obviamente las condiciones siempre van a ser diferentes en cuanto a la gente, o los hombres y mujeres, familias que son convocados por Jesús. Pero bueno, un encuentro entre dos grupos. Repito, por un lado vemos a una mujer en lamentación, una mujer en un estado de tragedia, una mujer la cual la Biblia nos dice que viuda, es decir, no tenía ya el apoyo de una figura varonil. Y digo esto, una figura varonil, porque en la cultura judía la figura varonil tenía cierto peso, tenía era muy significativo. Entonces esta mujer, una mujer en desgracia, perdió a su esposo. Y la Biblia dice que llevaba a sepultar a su único hijo. Es decir, lo único que le quedaba como figura de protección, como figura de amparo, como figura de confianza, como figura de alegría. Entonces, pues esta gente que acompañaban a esta mujer, la condición era de desgracia, la condición era de lamentación, las condiciones eran muy lamentables, muy desfavorables. Sin embargo, a lo lejos venía otro grupo, venía un grupo que textualmente, lo vuelvo a repetir, venían muchos de los discípulos de Jesús, pero también venía una gran multitud. Y yo puedo decir que la condición era totalmente diferente, porque yo estoy convencido que donde está Jesús, donde se para Jesús, donde Jesús se manifiesta, las condiciones cambian, las condiciones son totalmente distintas. Y el entorno también lo manifiesta, porque cuando Jesús se manifiesta, no solamente vemos la gloria de Dios a través de su manifestación, sino también vemos cómo
la gente o el entorno es transformado por la gracia y por la misericordia de Dios, o simplemente por la presencia de Dios. Entonces puedo decir que eran dos grupos distintos, dos grupos diferentes. Por un lado había lamentación, por otro lado había gozo. Por un lado había desgracia, por el otro lado había gracia. Por un lado se contemplaba la angustia, la tristeza, pero por otro lado había alabanza, había júbilo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí marcando diferencia. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que es la vida y la muerte. Soy muy recurrente al decir que el origen de la muerte no se origina en Dios, porque Dios es vida. La muerte es consecuencia del pecado. Y la muerte se origina en un ser malvado. Y por consecuencia la muerte tiene fruto. Donde se manifiesta la muerte hay desgracia. Donde se manifiesta la muerte hay ruina. Donde se hace presente la muerte hay dolor, hay desgracia, hay desesperanza. Pero también, por otro lado, vemos a Jesús que representa la vida. Jesús, la Biblia nos lo dice textualmente, que Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida en su esencia, en su naturaleza, también tiene un fruto. Y creemos que donde hay vida, hay gozo, hay paz, hay felicidad, hay alegría, hay júbilo, porque la vida produce todo ello. Entonces, esos dos grupos llega un momento donde se encuentran. Qué emocionante, qué emocionante. Repito, qué emocionante el que por un lado venga un grupo, una multitud, disfrutando el fruto de la vida. Pero qué triste es que por el otro lado viene otro grupo, mucha gente, dice la Biblia, acompañaban ese grupo de la muerte. En condiciones totalmente diferentes. Y yo no sé si a ti te ha pasado que de pronto tú vas caminando o vas en tu vehículo y de pronto ves un féretro, un cortejo fúnebre en la calle o en cierto lugar y circunstancialmente quizás te encuentras con ese grupo. Y en muchas de las ocasiones nosotros actuamos con respeto. Si por ahí tiene que transitar nuestro carro, bajamos la velocidad. Y en algún momento, por respeto, manifestamos una reverencia. ¿Por qué digo esto? Porque llegó el momento en que Jesús se encuentra con ese grupo. Y es aquí donde se encuentra, amada iglesia, donde se encuentra, de pronto se da un encuentro. Escucha esto, de pronto se da ese encuentro entre los dos grupos. Un encuentro entre la vida y la muerte. Un encuentro entre la luz y las tinieblas. Un encuentro entre la esperanza y la desesperanza. Un encuentro entre la gracia y la desgracia. Un encuentro entre la derrota contra la victoria. Un encuentro entre la desgracia y la gracia. Y por eso yo pregunto, ¿qué es lo que sucede? Viene la pregunta, ¿qué es lo que sucede en el encuentro de estos dos grupos? ¿Qué es lo que sucede en el encuentro de estos dos grupos? Porque lo que pudo haber sucedido es que el grupo de Jesús, pues bueno, bajar el júbilo y por respeto reservarse de la alegría y de lo que están experimentando en el momento, porque de pronto está un féretro, un cortejo fúnebre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros al pasar ante una desgracia, ante una situación desoladora como esa? Hay muchas formas de actuar,
en un encuentro. Podríamos simplemente hacer reverencia, podríamos solamente manifestar un respeto y seguirnos de largo. Pero en el caso de este grupo, estos dos grupos tuvieron un encuentro. Llega un momento donde, repito, la gracia y la desgracia se presentan. ¿Y qué surge de este encuentro? ¿Qué surge de este encuentro, amados hermanos? Y surge lo que se esperaba. Surge lo que se veía venir en el ministerio de Jesús sobre la tierra. Y lo que surge es, número uno, se impone un grupo. Es decir, se impone el grupo que hace valer su autoridad. Porque en el encuentro de dos grupos, uno tiene que unirse al otro. Uno tiene que unirse al otro, sumarse al otro. Pero en el caso de Jesús, Jesús no se sumó a ese grupo. Jesús no le dijo a los discípulos, sumémonos a este cortejo y acompañemos a esta mujer. No. El grupo se detiene y Jesús se acerca a esta mujer. Y con esto quiero decir, amada iglesia, que el grupo de Jesús, el grupo de las multitudes que venían siguiendo a Jesús, se impone ante el grupo de la desgracia. Es decir, se impone el grupo que hace valer su autoridad. Permítame, como ya lo dije al principio, representar a este grupo como la iglesia. Este grupo representa a la iglesia que representa una autoridad. Y en situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones complicadas, es donde la iglesia tiene que imponer su autoridad. Pero no una autoridad de dictadura o de señorío, violentando principios. No, una autoridad para bendición, una autoridad que bendice, una autoridad que transforma, una autoridad que cambia las circunstancias. Por eso cuando estos dos grupos se encuentran, uno se impone, uno sale a relucir, uno sale a flote, no se suma al otro, no se suma a la desgracia, simplemente se impone en la autoridad que tiene ese grupo, porque el grupo venía gozando de autoridad, porque el que venía en el centro era el Dios, el Señor, el Supremo Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia, amados hermanos, una iglesia se impone por varias razones. O más bien la iglesia se impone por varias razones. La iglesia, amados hermanos, tiene una gran razón para imponerse ante cualquier circunstancia, para no sumarse a la desgracia y vivir en desgracia, para no sumarse a la desesperanza y vivir en desesperanza, para no sumarse a la agonía y vivir en angustia. No, la iglesia tiene que sacar la casta, la iglesia tiene que hacer valer su autoridad. La iglesia tiene que presentarse como lo que es. La iglesia no puede sumirse a la desgracia para vivir en desgracia. La iglesia no puede sumarse a la desesperanza para vivir en desesperanza. La iglesia, cuando se encuentra con la desesperanza, tiene que hacer valer su autoridad. Que el que está con esa iglesia, el que está con la iglesia es el Dios que tiene el poder para transformar, que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Y una razón poderosa, amados hermanos, para que la iglesia se imponga, es que la iglesia está sostenida por Jesús. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un grupo ordinario. La iglesia no es un grupo más. La iglesia es el grupo de hombres y mujeres. Es el grupo que está conformado por familias que han sido redimidas con la sangre de Cristo y han sido empoderadas con un poder que viene de lo alto. La iglesia representa al Dios invisible. La iglesia, amados hermanos, tiene la autoridad, bendito sea el nombre del Señor, que Dios le ha dado. Y por eso la iglesia siempre se tiene que imponer
ante cualquier grupo. La iglesia se tiene que imponer su autoridad, tiene que imponer, aleluya, ese dinamis, ese poder transformador que no es para sumarse, sino para transformar, para hacer que las cosas que brillan, que se manifiestan en tinieblas cobren luz, para hacer que las cosas cambien en un giro radical, bendito sea el nombre del Señor, transformadas en bendición. Por eso repito el tema: iglesia portadora de su gracia. La iglesia es la portadora de la gracia, del poder de Dios. Y es aquí donde este grupo, aleluya, cuando tiene un encuentro con otros grupos, tiene que marcar diferencia. La iglesia tiene que marcar diferencia cuando se encuentre ante cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Y sencillamente porque la iglesia se tiene que imponer ante la desgracia. La iglesia se tiene que imponer ante la desesperanza. La iglesia se tiene que imponer ante la ruina, ante las tinieblas. La iglesia tiene que ser luz, tiene que imponerse de una manera poderosa, porque la iglesia tiene esa facultad. La iglesia ha sido empoderada, la iglesia ha sido, aleluya, empoderada, y sencillamente porque está sostenida en Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice: Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Jesús es la cabeza de la iglesia, es la que lo sostiene y es la que le da vida. Y por eso la iglesia, repito, no es un grupo más, no es una denominación más, no es un grupo más. Es la iglesia del Señor, y por eso la iglesia se tiene que imponer. Por eso cuando estos dos grupos se encontraron, entonces se impone el grupo de Jesús, que representa, al cual estoy representándolo como la iglesia. Porque la iglesia marca diferencia, porque hay alguien que la guía, porque hay alguien que la representa, porque hay alguien que la sostiene. Y repito, una gran razón es que la iglesia está sostenida en Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero también otra razón por lo cual la iglesia se impone, amados hermanos, ante cualquier adversidad, es porque la iglesia, el cimiento de la iglesia es Cristo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. La iglesia, amados hermanos, está sostenida en Jesús. Y eso es lo que provoca que la iglesia se imponga ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Otra poderosa razón, amados hermanos, es que esta iglesia está predestinada para ser una iglesia triunfante. Mateo 16:18 dice: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Pero mira lo que dice sobre esta piedra, sobre la versión Reina Valera dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. La iglesia se impone, amados hermanos, porque tiene una predestinación triunfante, tiene una predestinación gloriosa. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia está sostenida en Cristo Jesús. La iglesia tiene un cimiento que es en Cristo Jesús. La iglesia la dirige y la sostiene el autor de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. La autoridad de la iglesia, amados hermanos, la autoridad de una iglesia o la autoridad de un grupo depende de quién lo sostiene. Una iglesia que es movida por su santa presencia cobra autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y sencillamente porque cobra autoridad, porque Jesús es el Señor. Jesús es el Dios supremo. Jesús es el Todopoderoso.
Jesús venció a la muerte. Jesús sujetó a todo dominio, a toda potestad. La sujetó y la puso bajo sus pies. El Señor, la Biblia nos dice que exhibió a los príncipes y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús venció a la muerte. Aleluya. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, amados hermanos, aleluya, en el cual podamos ser salvos. Jesús es el Dios, Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto es lo que le da autoridad a la iglesia, esto es lo que le da valor a la iglesia, y esto es lo que provoca que la iglesia, aleluya, la iglesia se imponga y haga valer su autoridad. Por eso cuando este grupo se aproxima al otro grupo, el grupo de Jesús llega al grupo de la muerte, no se sumó a la desgracia para experimentar la desgracia. No, enfrentó la desgracia, enfrentó la desesperanza, enfrentó la muerte, enfrentó la tragedia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que hace diferente a una iglesia. Es lo que marca la diferencia de una familia, de una iglesia, de un ministro, de un líder, de alguien, amados hermanos, que representa a Cristo. Que sea Dios el motor de nuestras vidas. Que sea Dios el que tome autoridad de nuestras vidas. Él solamente, Él, cuando nosotros estamos sumergidos en su presencia, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros, aleluya, sacrificamos nuestro ser y permitimos que Dios tome autoridad en nosotros, amado hermano, amada familia, es cuando nosotros cobramos autoridad. Cobramos autoridad que viene del cielo, cobramos autoridad que Dios nos da, porque la Biblia nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Eres un representante de Cristo. Por eso ante el encuentro de estos dos grupos, amada iglesia, se impone el grupo que hace valer su autoridad. Se impone el grupo que hace valer la autoridad, su autoridad. Ante una circunstancia difícil, se impone la familia que hace valer su autoridad. Ante un momento complicado, el cristiano hace valer su autoridad, se impone haciendo valer su autoridad. Un siervo de Dios, amados hermanos, se impone ante cualquier adversidad porque hace valer su autoridad. Y es que no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto. Como dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso esto sucede cuando se encuentran estos dos grupos. Uno de los dos tenía que imponer su autoridad. El grupo de la muerte, en su situación y en su entorno, impuso autoridad sobre su gente, sobre los familiares de esta mujer que vivía en desgracia. Pero cuando viene este grupo, un grupo diferente, un grupo en una condición diferente, entonces la muerte no impuso autoridad sobre la vida. Entonces la desgracia no impuso autoridad sobre la gracia. Entonces la desesperanza no impuso autoridad sobre la esperanza, sino todo lo contrario. El Dios de la esperanza impone su autoridad. Y al mismo tiempo el grupo que venía con Jesús impone autoridad, porque el grupo impone autoridad por el hecho de quién lo respalda. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo que sucede en este encuentro, amados hermanos, se impone el grupo en la esencia de su condición.
Y aquí quiero hablarte de la gracia. Se impone el grupo en la esencia de su condición. La iglesia se impone en la esencia de su condición por la razón de que es portadora de la gracia de Dios. Fue el caso de Jesús con el grupo de la multitud que le seguía. Se impuso al grupo por su misma condición. Porque el grupo que representa a Jesús, amados hermanos, inspira, proyecta la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de la bondad de Dios, cuando hablamos del regalo de Dios, cuando hablamos de la benevolencia de Dios, es muy importante entender que el único que otorga gracia es Dios. Dios es el Dios de la gracia. Dios es el Dios de la gracia. Dice Efesios 2:8 en el último párrafo, dice, pues es don de Dios. Efesios 2:8, voy a leer el versículo completo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el don de Dios. Jesús es la fuente de la gracia. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, no somos fuente de la gracia. La iglesia es portadora de la gracia. Es portadora de la gracia y al mismo tiempo administradora de la gracia. Pero no es la fuente de la gracia. Porque el único que da la gracia es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos portadores de la gracia, porque por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios nos ha revestido de su gracia, nos ha regalado su gracia. Y por su gracia somos portadores, portamos una gracia que no es nuestra, sino que nos ha sido otorgada. La gracia que nosotros poseemos, la gracia que nosotros portamos es la gracia de Dios. Y a nosotros, amados hermanos, nos corresponde sencillamente ser administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Y este grupo que venía con Jesús, venía portando ya la gracia de Dios. Eran portadores de la gracia de Dios, porque en ese grupo había gozo, y el gozo es gracia de Dios. Había esperanza, y eso es gracia de Dios. El ambiente, la condición de este grupo donde venía Jesús, era un grupo que en su esencia manifestaban la gracia de Dios. Y yo creo que la gracia de Dios, amados hermanos, tiene como propósito, la gracia de Dios derramada en la iglesia tiene como propósito inspirar a los demás a través de la gracia de Dios. Inspirar para que Dios pueda obrar de acuerdo a su misericordia. Nosotros somos portadores de la gracia y administradores de la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad, amada iglesia, es nuestra responsabilidad inspirar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es responsabilidad de la iglesia hacer un buen uso de su gracia como buenos administradores de ella. Porque un día Dios nos pedirá cuentas de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y digo esto porque cuando se acercan estos dos grupos, Jesús representaba como fuente de gracia, el fruto de la esencia de Dios estaba siendo depositado en sus seguidores.
Y al ser depositado el fruto de su esencia, al ser depositado ese fruto de su esencia sobre sus seguidores, es donde nosotros podemos contemplar la gracia de Dios derramada en la vida y en el corazón de los hombres. Es decir, alguien que vivía en desgracia, por la gracia de Dios, recibe como regalo de Dios esperanza, recibe vida, recibe salvación, recibe el regalo de la vida eterna, recibe esa paz, recibe ese gozo, recibe todo ese paquete de regalos que Dios tiene para su iglesia. Y es aquí donde la iglesia tiene que inspirar como buenos administradores de la gracia de Dios. Nosotros no otorgamos gracia. La gracia Dios la da a quien Él quiere y como Él quiere. Nosotros no podemos dar la gracia que viene de Dios, pero sí podemos inspirar a alguien que vive en desgracia. Podemos decirle: mira, por la gracia de Dios, yo vivo diferente. Y esa condición que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos, debe transmitir confianza, debe transmitir inspiración a aquella gente que vive en desgracia. Por eso, cuando estos dos grupos se encuentran, amada iglesia, el uno vivía el fruto de la esencia de quien los movía. Pero por otro lado, había otro grupo que vivían el fruto de la esencia de lo que el centro de atención ofrecía. Por un lado, vemos que Jesús ofreciendo gozo, ofreciendo alegría. Puedo decir que en el caminar de ese grupo venía expresándose alabanza, había júbilo, había regocijo, había felicidad. Por algún momento la gente desconectada de la realidad del mundo, porque estaban contemplando la gracia de Dios, la hermosura de Dios, el gozo del Señor, la paz que solamente el Señor da, la confianza que el Señor da, la seguridad que el Señor da, bendito Dios, y que a eso le llamamos la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque ¿quién da la paz y la tranquilidad sino Dios? ¿Quién es el que cambia el corazón? Y, aleluya. ¿Quién es el que cambia las circunstancias de la vida del hombre? ¿Quién es el que transforma el entorno, la atmósfera de las familias si no es Dios? Eso es gracia, amados hermanos. Y cuando esa gracia viene a nosotros, al cambiar nuestro entorno, al cambiar nuestra vida de una manera intrínseca, entonces es cuando nosotros proyectamos un testimonio de la gracia. No testificamos testimonio de desgracia. Antes testificábamos testimonio de desgracia porque vivíamos en ruina, porque vivíamos en desgracia, porque estábamos en tribulación, porque nos encontrábamos desamparados, desprotegidos y porque no teníamos ese consuelo. Pero un día Dios nos encontró. Un día Jesús con ese grupo me encontró a mí, me encontró en desgracia, me encontró en ruina, me encontró tocando fondo, me encontró en la desgracia. Y entonces cuando yo vi ese grupo, cómo alababan a Dios, cuando yo vi ese grupo como si nada les faltara, cuando yo vi ese grupo, aleluya, alabar a Dios, y me refiero a la iglesia que representa, que son portadores de la gracia de Dios y que tienen y que están facultados, aleluya, por la autoridad de Dios para abrazar, para cubrir y poder, aleluya, conducir a Dios, y que el hombre que se encuentra en desgracia pueda descubrir, aleluya, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay salvación, que en Dios puede cambiar todo, que en Dios puede, aleluya, la vida tomar un giro radical. Por eso la iglesia es portadora de la gracia.
La iglesia, amados hermanos, es portadora de la gracia y como parte de la iglesia del Señor, como parte de la iglesia militante, de la iglesia que se encuentra, aleluya, luchando y expresando la gracia de Dios, aleluya, como parte de esa iglesia nos corresponde no sumarnos a la desgracia para vivir en desgracia. No, nos corresponde ver la desgracia para inspirarles la gracia de Dios. Si nos encontramos con la ruina, poder tener un encuentro con esas familias, con esas personas y decirle, Dios, poder inspirarles lo que Dios nos ha dado. Repito, amados hermanos, como iglesia, ante un encuentro con el mundo, ante un encuentro con la sociedad, ante un encuentro, aleluya, con las familias que viven en desgracia, nosotros tenemos que imponer autoridad transformadora, autoridad de esperanza, autoridad de consuelo, autoridad, aleluya, de que las cosas pueden cambiar. Pero es muy importante también que nosotros como hombres, aleluya, inspiradores de la gracia, podamos también marcar diferencia. Por eso la iglesia se impone en la esencia de su condición. Por la esencia de su condición. No podemos decir que alguien puede cambiar cuando yo no he cambiado. Yo no puedo decirle a alguien que se puede ser diferente cuando yo no soy diferente. Yo no le puedo decir a aquella persona que vive en desgracia que se puede cambiar cuando yo, aleluya, no vivo la gracia de Dios, no vivo la bondad de Dios, no vivo la esencia de Dios. Por eso yo te invito en este día, amada iglesia, que asumamos la responsabilidad, como iglesia. Somos iglesia portadora de la gracia de Dios. Somos iglesia portadora de la gracia de Dios. Y ante un encuentro con la desgracia, ante un encuentro con la tragedia, ante un encuentro con los desamparados, amada iglesia, nosotros como iglesia tenemos que imponernos haciendo valer la autoridad que Dios nos ha dado. Repito, la autoridad transformadora. La autoridad que cambia circunstancias, la autoridad que hace posible lo imposible, la autoridad que puede cambiar, aleluya, y levantar aún de las cenizas, reconstruir aún de las cenizas lo que se creía que estaba perdido. Yo y tú somos testimonio de ello. Yo y tú somos testimonio de cómo Dios nos encontró y cómo Dios nos transformó. Ahora nos corresponde a nosotros imponiéndonos, haciendo valer la autoridad. Somos la iglesia del Señor, representamos al Dios Todopoderoso, somos embajadores en nombre de Cristo, pero también tenemos que imponernos por la esencia de nuestra condición, que la gente vea lo que Dios hizo en nosotros, que la gente vea lo que Dios hizo en nosotros, amada iglesia. Y cuando esto sucede, entonces aquel grupo se suma al grupo que impone. Porque cuando Jesús se encontró con su multitud, aquel féretro con la gente, Jesús se acercó a aquel, se detuvo, tuvo compasión. Y dice la Biblia que tocó aquel féretro y le dio órdenes al que estaba causando ahí la desgracia, el que tenía ahí enfocados en esa desgracia, y entonces le da órdenes, y aquel joven, aquel hijo de aquella mujer
cobra vida. Y cuando aquel hombre cobra vida, aquel joven cobra vida, entonces el entorno cambia y aquel grupo desaparece, aquel grupo se esfuma, aquel grupo, aleluya, cambia su condición y entonces se suma al grupo de la gracia, al grupo de la esperanza. Y es cuando ya no vemos dos grupos, sino un solo grupo. Cuando se encuentran estos dos grupos, lo que provoca es que se transforme el grupo de la desgracia en el grupo de la gracia. El grupo de la tragedia, ahora su condición cambia y se suma al grupo de la gracia, al grupo de la esperanza. Y dice la Biblia que todos glorificaban a Dios. Entonces el culto se hizo mayor, porque ya no había dos grupos, sino un solo grupo. El grupo que pudo imponerse por su autoridad. El grupo que pudo imponerse por la esencia de su condición. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros, amada iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Iglesia portadora de la gracia de Dios. Tenemos que ir por aquellos que viven en desgracia. No le saquemos la vuelta. No evadamos, no evada la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios, si Dios te puso en el camino a alguien en desgracia, es para que tú toques el corazón de ellos y que la gracia de lo alto venga sobre ellos, que los cielos se abran y aquella gente sea transformada en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por ti, iglesia, para que tú y yo respondamos con responsabilidad. Iglesia, familia, somos portadores de la gracia y un día Dios nos va a pedir cuentas de esa responsabilidad que Él nos ha dado. Por eso yo oro en este día que se levanten hombres y mujeres, que las familias se levanten y que se den cuenta que somos la iglesia del Señor, la iglesia que ha sido dotada, que ha sido empoderada con una autoridad que impone para salvación, que impone para bendición, que impone para vida eterna, que impone para transformar la atmósfera, para transformar el ambiente de las familias. Pero también tenemos que comprometernos a inspirar. Nuestra condición dice mucho a quién representamos. Nuestra condición nos dice a quién representamos. Y tú y yo representamos a Cristo Jesús. Por eso somos el grupo, amados hermanos, que impone por la esencia de lo que se vive. Y yo creo que nosotros vivimos la esencia de la presencia de Dios, la esencia de la gracia de Dios, la esencia de lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Yo te bendigo, iglesia, yo te bendigo. Levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús y preséntate como la iglesia, aleluya, en estos tiempos. Estos tiempos son los tiempos donde el mundo, donde las familias están en desesperanza, las familias están, aleluya, siendo acechadas por el espíritu de muerte, por el espíritu de destrucción. El diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y a nosotros nos envía como sus mensajeros para que seamos portadores de la gracia de Dios. Bendito tu nombre, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo a los valientes que se levanten, Padre, con autoridad espiritual, pero también con autoridad moral, en el nombre de Jesús, que podamos impactar con la autoridad espiritual, pero también que podamos impactar con la autoridad moral, con nuestro testimonio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Maravilloso tu nombre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús y te invito para que tomes acción. Somos la iglesia portadora de la gracia. Es nuestra responsabilidad ir por aquellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Paz de Cristo, jóvenes, queremos invitarlos a Conexión Contracultura.
una actividad que se realiza todos los viernes a las 7 p.m. por medio de la aplicación Zoom, en la que tendremos invitados especiales cada semana que nos compartirán la palabra de Dios. Como han estado Leonel Jiménez, Janine Díaz y Esli Sánchez. No te lo puedes perder. Para mayores informes puedes contactar a cualquier joven que aparece en este video. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.